Recibimos en este estudio a Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical Cedocut, parte del Frente Unitario de Trabajadores, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Edwin, gracias por estar en este estudio. Le hemos invitado para hablar sobre la coyuntura político-electoral, con miras a este balotaje del 15 de octubre con dos candidatos, Luisa González del Correísmo y también el señor Daniel Noboa de la Alianza ADN. Los dos prácticamente están en campaña. ¿Qué es lo que el sector de los trabajadores de la Central Sindical Cedocut le llama la atención, por decirlo de alguna forma, de estas campañas que están poniendo en escena los dos candidatos con miras al balotaje? Por favor, Edwin. Buenos días, Jorge. Buenos días, licenciado. Muchas gracias a Radio América por esta entrevista. Un saludo a quienes nos escuchan por este prestigioso medio. Bueno, lo primero que se nos viene en estos días y hemos escuchado, créase, por no decir barbaridades, hemos visto como desesperación de los dos candidatos y de su vicepresidenta en el tema de Noboa, pero también de los dos candidatos. Cosas como el que Ecuador es un país que hay que irse más bien a Venezuela a vivir mejor que en Ecuador, se vive mejor en Venezuela que en Ecuador, dicho por una de las candidatas. El otro candidato, que hay que dejarse coger presos para poder recibir atención médica, y otras cosas así que le dejan a uno un sinsabor. ¿Qué demuestra esto, Edwin, para ustedes? Esto demuestra, primero, en un caso, la desesperación por llegar al poder y continuar con algo que ya lo vivimos hace 10 años con el gobierno de Correa, que es una ola de impunidades y una ola de incluso de persecuciones que se vendrá si es que viene este candidato. Lo otro, lo que implica es una improvisación y no tener un plan claro de trabajo y no ver lo que significa el gobierno, gobernar el Estado, puesto que hay desconocimiento incluso de lo que menciona la Constitución. Entonces, cuando uno escucha este tipo de comentarios, o sea, decimos, ¿cuál es la opción que nos queda? ¿Cuáles son las opciones? Entonces, el pueblo ecuatoriano sí se va a quedar en la duda de por cuál de los dos candidatos votar. O sea, ahora estamos más indecisos que antes, entonces. Yo creo que sí, porque los últimos comentarios después de los resultados de la primera vuelta, en vez de afirmar o reafirmar digamos, el panorama para los electores, lo que ha hecho más es generar más incertidumbres con este tipo de pronunciamientos. Más dudas. Y claro, nosotros no nos hemos equivocado cuando el FUD decidió en su primera reunión decidir que no vamos a ir por ninguno de los dos candidatos, porque ya veíamos lo que va a significar un periodo y vemos lo que va a significar también el otro periodo, que es el otro candidato que está identificado por el sector empresarial. ¿Pero es responsable no ir por ninguno? Me parece que no es responsable, pero es democrático el que si es que uno no ve una opción que le asegure al país un plano de gobernabilidad, no votar por los dos significaría un descontento nacional, porque no están los candidatos a la altura de lo que requiere en este momento el país, un país secuestrado por el narcotráfico, un ejecutivo donde se están inmersos también redes del narcotráfico, policía secuestrada por el narcotráfico, es decir, todas las instituciones debilitadas y secuestradas por este mal endémico que se volvió el tema de la narcodelincuencia. Pero alguien tiene que gobernar el Ecuador. Así es, pero los candidatos tienen la responsabilidad de decirle al país cosas más claras, porque lo que están diciendo no ayuda a resolver el problema en sí. Yo no les he escuchado, por ejemplo, hablar del tema de propuestas sobre el tema de la seguridad, sobre propuestas sobre el tema del empleo. Hablan, pero generalidades. Así es, pero no especifican, porque acordémonos que es año y medio lo que apenas les va a tener que gobernar. Entonces, tienen que decir que básicamente sus asesores deben tener asesores económicos, políticos, decir, vean, en año y medio podemos hacer esto y esto, no se puede hacer nada más. Entonces no se puede estar divagando en pensamientos o en ideas que se les surge en una entrevista y cuando digan que en Venezuela es mejor que vivir que en el Ecuador, la otra persona va a decir que hay que hacerse coger preso para poder remediar un problema de salud que se tiene o eliminar el tema de la hambruna que pueda pasar una persona. O sea, ese tipo de aspectos no vienen, no le llegan al país porque no son aspectos que
son fundamentales. Ahora, Edwin, frente a esta poca contundencia en explicar las propuestas de campaña en temas como lo planteas tú, ¿el debate podría ser entonces el epicentro para despejar dudas también? A mí me parece que, estaba escuchando varios elementos sobre el tema de cómo va a ser el debate, y si es que va en la misma tónica de la vez anterior no vamos a lograr nada. Entonces, me parece que el formato yo creo que sí hay que cambiar, porque hay que darle una certeza al pueblo ecuatoriano de quién mismo va a gobernar y cómo va a gobernar. No se puede decir en el caso de una candidata que va a gobernar con una persona que ha sido declarada prófugo y está sentenciada o está enjuiciado, está investigado por temas de perjuicio al Estado. Y un tema muy delicado como el económico. Y el tema del económico también, pero sobre todo en temas de la seguridad, donde se les vincula a ciertos personajes que estaban en este partido a estas olas de narcodelincuencias. Entonces no se puede tener esta incertidumbre en el país. Y cuando viene el otro candidato también, que supuestamente le había ido bien en el primer debate, suelta este tipo de cosas. Su vicepresidenta no está clara, o no creo que tienen una conversación entre ellos para saber qué es lo que tiene que decir, o cuáles son los papeles de candidato a presidente, y si llegara a ser qué es lo que va a ejecutar. Me parece que no tienen claro ni siquiera, como digo, ni la Constitución de la República para que puedan lanzarse ese tipo de barbaridades. Entonces a mí me parece que eso deja en una incertidumbre al pueblo ecuatoriano de saber por quién votar. O sea, esas son las cosas. No podemos decir vamos a hacer lo mismo que ya hicimos hace varios años, cuando vemos que el deterioro de la infraestructura, el deterioro de la sociedad, la debilidad de las instituciones que están a cargo de la justicia. Entonces, cuando no hay esas salidas que deberían darlas específicamente, vemos más incertidumbre en el pueblo ecuatoriano. ¿Es posible que haya un cambio de posición ante esta segunda vuelta una vez que se dé el debate? Yo lo veo difícil, pero yo lo que quisiera, como digo, y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene también, está esperando, es que se escuche básicamente puntos fundamentales como el tema de seguridad, el tema del empleo, que es un tema importante, el tema de la reactivación productiva, el tema del seguro social, que está todavía estamos en este problema, igual más aún con este decreto que ha salido. Entonces, son temas fundamentales para el pueblo ecuatoriano que no hay ninguna propuesta seria de parte de los candidatos, sino más bien se han puesto a divagar. Esa sería la palabra. Ahí están divagando en promesas y en propuestas. Fíjese usted, hace pocos días una organización social decía que no va a votar por ninguno de los dos, y que tenían 10 puntos que deberían o que iban a presentar a los candidatos, y que tendrían que acogerse esos 10 puntos, como decir, para apoyarles. Sale el candidato a vicepresidente Arauz y dice, nosotros vamos a coger rapidito esos 10 puntos. O sea, imagínense, nosotros también como fútbol vamos a decir, necesitamos estos 10 puntos. Para apoyar. Vendrá el otro candidato y dirá, yo cojo estos Pero no han hecho acercamientos de parte de ustedes o de parte de los candidatos hacia los movimientos sindicales. Ese es otro de los errores, yo creo que de todos los candidatos. Creen que es el pueblo ecuatoriano el que tiene que acercarse, cuando es ellos los que deben dar respuesta a las necesidades que hemos tenido. No es que nos conocen recién las propuestas que tenemos nosotros los trabajadores o las organizaciones sociales, las conocen desde siempre. Entonces debería haber una respuesta contundente al pedido que hacen los compañeros de la CONAIE, como hacemos los compañeros trabajadores. Entonces, si es que no dan una respuesta a los pedidos y planteamientos que ya las hemos hecho y que han sido históricas, entonces sí vemos una serie de incertidumbres que se va a dar en el país en el tema de la votación. Yo me inclino a que incluso el voto nulo o en blanco sean uno de los más altos que pueda haber en esta segunda vuelta. Pero si gana o hay un alto número de votos nulos, blancos e incluso ausentismo en estas elecciones, vamos a tener un presidente o presidenta deslegitimado, y eso tampoco abona, Edwin. Así es, pero lamentablemente es lo que tenemos, y es lo que el pueblo ecuatoriano ha elegido, lamentablemente, y eso hay que decirlo.
O sea, no es que no es culpa solo de los candidatos, es culpa también del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que ver los candidatos que han pasado por estas etapas de elecciones y deben ver los ofrecimientos, si son ofrecimientos que son reales o son ofrecimientos que solo generan una especie de expectativa que no va a ir a ningún lado. Entonces me parece que sí hay también una falta de memoria histórica en el pueblo ecuatoriano de lo que hemos vivido. Nosotros hemos estado pendientes, hemos estado viendo todas las entrevistas y no hay, como digo, una certeza de los dos candidatos realmente. A propósito de la amnesia, Edwin, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana se acerca donde los trabajadores y dicen que van a recoger sus propuestas en el gobierno corto que se avecina, si es que ellos ganan, obviamente, sabiendo de que ellos son responsables, por ejemplo, de la crisis del IES cuando le quitaron el 40%? ¿Qué hacen ustedes? Mire, nosotros tenemos claros quiénes son ellos. Y no quiero despreciar ni desvalorar a quienes están en este partido político, pero la posición es de una sola persona, desgraciadamente, y esto lo vimos cuando se nombró a la candidata, es decir, no hay esta consulta que se dice a la gente, sino hubo desde arriba quién va a ir de candidato y no punto. Hubo primarias, dice usted. Entonces, cuando uno ve que hay un dueño del partido que es el que determina las cosas, uno dice, bueno, ¿quién va a gobernar? Pues, ¿quién va a gobernar este país? Entonces, sí nos da cierto esquema, lo que usted menciona, que el responsable de la crisis del IES, de haberle quitado el 40% de la deuda que tiene el Estado con el IES, es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y frente a todos estos años que han pasado, todos los gobiernos han gobernado con esas leyes, ninguna se ha cambiado, entonces han seguido el mismo esquema de una ley que dejó la Revolución Ciudadana y que ha sido aplicada por los otros dos gobiernos que han pasado. Entonces, ¿qué certeza tenemos o qué seguridad de una promesa que nos vengan a cumplir cuando ellos mismos no han cumplido incluso en la Asamblea lo que ha tenido que cumplir? No han dado quórum cuando fue una ley tributaria, acuérdese usted, 2 veces no dieron quórum para leyes importantes que requería el país. Es decir, estamos a que se juega con las necesidades del país en base a criterio de una persona que no está aquí en el país. A propósito de la Asamblea Nacional, una vez más tiene una mayoría, siendo la primera minoría en la Asamblea, la Revolución Ciudadana, y por allí también pasan proyectos de ley que ustedes han venido trabajando y tratando de que se aprueben por mucho tiempo. Me refiero a la Ley de Seguridad Social y también el mismo Código del Trabajo. Bueno, el tema de la Ley de Seguridad Social ya está con iniciativa ciudadana, lo que tendría que la nueva Asamblea acoger, porque se cumplen los plazos y si no entraría en vigencia esta Ley de Iniciativa Ciudadana. El otro tema del Código de Trabajo estaba ya para primer debate y esperamos que se cumpla también esta necesidad, no porque resuelva un tema fundamental del país, pero sí resuelve las relaciones laborales que estaban ya siendo deterioradas y que incluso los mismos empresarios hay que modernizar el Código de Trabajo. Nosotros hemos hecho una propuesta para modernizar incentivando los derechos que está promulgando la OIT y que han sido acogidas por los demás países. Entonces es lo que recoge el Código de Trabajo, no recoge nada más, no recoge alza salarial, sino porque esto son otros aspectos que se tienen que discutir y que depende del modelo económico que apliquen los gobiernos también. ¿Cuáles deben ser, Edwin, las nuevas modalidades contractuales para la generación de nuevos empleos? Bueno, como digo, no tiene nada que ver la modalidad o los contratos, porque usted puede cambiar de época, pero los derechos tienen que mantenerse, es decir, que en relación a una relación laboral tiene que respetarse los derechos para el salario digno, el tema para la afiliación a la seguridad social, que se respeten el derecho a la organización. Sobre todo, somos el país que menos libertad sindical tiene, uno de los 10 países considerados uno de los peores en derecho laboral. Entonces, esto hay que revertirlo y esto la Asamblea tiene que verlo para que el Código de Trabajo que estamos proponiendo le dé esta iniciativa al mundo de que sí está queriéndose cambiar para mejorar las libertades de los derechos de los trabajadores. En este caso, como digo, las
libertades sindicales, que ha sido uno de los países que más de deterioro. 3% apenas de libertad sindical da mucho que decir en un país de ya casi 8 millones de la PEA que estamos actualmente. ¿Y el trabajo por horas? El trabajo por horas me parece que es un trabajo que precariza la relación laboral porque ya lo vivimos y eso es lo que están esperando. No hay ningún cambio adicional en el tema que están planteando en el trabajo por horas. Lo que se está queriendo es hacer o considerar lo que ya teníamos en el tema del trabajo por horas, un trabajo precario, sin afiliación al Seguro Social, trabajos escondidos que nosotros decimos, mimetizados con el tema de derechos de los trabajadores en el trabajo por horas como ya lo tuvimos en el pasado. Entonces lo que se quiere y se pretende hacer. Sin dar mayores detalles, ambos candidatos hablan de incentivos tributarios para los empresarios que generen empleo joven. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que por eso digo, se habla sin bases, porque sí tendríamos que ver primero la sostenibilidad del empleo de las empresas que están en este momento. Segundo, un modelo económico en lo que permita sostener estas pequeñas y medianas empresas, bajando a un dígito los intereses para la creación de empleos. Es decir, no se puede crear empleo con un 20% cuando se piden un préstamo para crear una nueva o mediana empresa, como se habla de los emprendimientos, con el 20%, mientras que en otros países no sube del 10%. Es decir, si hay que mejorar los incentivos económicos, lo que han dicho muchos de los empresarios, muchas trabas burocráticas para generar empresas. Muy bien, vamos a eso. Esos serían los incentivos tributarios, pero más allá del empleo joven, sostener estos y dar facilidad. El otro era la transferencia de tecnologías que debería hacerse con empresas transnacionales para que pueda el país ser más industrializado, es decir, agregar más valor a nuestras materias primas, porque somos ricos en materia prima, pero no agregamos valor porque no hay industria realmente en el país. En definitiva, la SEDUCUT va por el voto nulo. Nosotros vamos por el voto nulo o en blanco, porque eso hemos dicho por ninguno de los dos, porque esas son las dos opciones que hay. Si usted no vota por ninguno de los dos, significa o voto nulo o voto en blanco. Con eso me quedo. Gracias, Edwin, por estar aquí. Muy amable. Muchas gracias.